Durante mucho tiempo los judíos fueron víctimas de falsas acusaciones rituales llamadas libelos de sangre, que ocasionaron grandes desgracias a nuestro pueblo, como torturas, saqueos, violaciones y asesinatos. Aunque casi todas estas falsas acusaciones se habían dado en Europa, sin embargo, también hubo algunas, como la que ocurrió en 1840 en Siria, en la ciudad de Damasco, Sham, donde vivían ahí 400 familias. Un 9 de febrero de 1840 desaparecieron el sacerdote Tomás, que era un monje del convento franciscano en Damasco, junto con su ayudante Ibrahim Amará. Como el sacerdote tenía muy mal carácter, entonces se había ganado muchos enemigos en la ciudad. Al principio decían que había sido asesinado por algún enemigo, porque justo en esos días había tenido una discusión con un señor turco que lo había oído maldecir a Mahoma, y entonces le había dicho: ese malvado morirá por mi mano. Pero luego se dijo que el cura Tomás y su ayudante habían sido vistos por última vez en el barrio judío. Entonces corrió el rumor en la ciudad de que los judíos habían asesinado al clérigo para utilizar su sangre en la elaboración de las matzot para la fiesta de Pesach. Pero los árabes entonces comenzaron a maldecir, comenzaron a insultar a los judíos, iniciando con la policía una intensa búsqueda en las casas judías del Sham de Damasco. Pero al no encontrar nada, el día de Shabbat obligaron a la comunidad a abrir todas las tumbas de los fallecidos en las últimas 2 semanas para verificar si habían enterrado allí a los desaparecidos. En aquellos tiempos, Siria estaba ocupada por los otomanos bajo el mando del Mehmed Ali, el pasha de Egipto, quien a su vez se dejó convencer por el cónsul francés Ulises Raty-Menton de que los judíos habían sido los asesinos para efectos rituales, mientras un judío renegado, convertido al Islam, acusó a los rabinos testificando en falso que él mismo, sin saber, había llevado la sangre del Badri Tuma a la casa del Jajam para que lo mezclara con la harina de matzá para Pesaj. A su vez, una anciana musulmana de 90 años afirmó que ella había soñado que los judíos habían matado y habían enterrado debajo de la casa del Jajam Moshe Abulafia al sacerdote. El cónsul francés entonces inmediatamente se presentó en el barrio judío acompañado por soldados franceses y arrestó a varios líderes de la comunidad, así como a Shelomo Negrin, quien era el peluquero de la comunidad, conocido como Salim el Halak, y le dieron 500 latigazos hasta que confesó lo que ellos querían escuchar. Entonces, el Jajam Yaakov Antebi, quien fuera el rabino principal de la comunidad damasquina durante 30 años, se dirigió a la sinagoga al French, convocando a toda la Keilah a reunirse para pedir misericordia a Hashem, ya que se avecinaban momentos trágicos para la comunidad. Al mismo tiempo, tocaron el shofar del Rab Yoshiau Pinto, al que le atribuían unas fuerzas espirituales y quien había sido el rabino principal de Damasco hasta el año 1648. Luego, el Jajam Yaakov Antebi se despidió de su familia como si fuera que se iba a encontrar con la muerte. Posteriormente, lo detuvieron junto a los rabinos Moshe Abulafia, Ishak Harari, Yosef Harari, Aharon Harari, Jalfón Matíe, David Harari y el Rab David Yosef Laniado. Estos dos últimos murieron torturados en la prisión. La multitud entonces atacó el barrio judío donde vivían los Yehudim, destruyendo varias sinagogas. También quemaron varios Sifré Torah de la muy antigua sinagoga Yobar en las afueras de Damasco. A su vez, 63 niños judíos fueron encarcelados y maltratados. Durante 45 días, el Jajam Yaakov Antebi estuvo encerrado en un cuarto oscuro, en la cárcel, en un calabozo, sin poder cambiar sus ropas, lo que le ocasionó caer gravemente enfermo por los golpes que él había recibido. Mientras, un yehudí de la comunidad se hizo pasar como un gentil y pudo salir de Damasco y llegar a donde vivía el rabino Abraham Antebi, el tío del Jajam Yaakov Antebi, para contarle lo que estaba sucediendo en Damasco. Llegó a Halab, Alepo. El rabino Abraham Antebi, que era el rabino de Alepo entonces,
informó al cónsul de Austria en Alepo, Eliau de Pichotto, para que avisara a las comunidades de la diáspora lo que estaba sucediendo en Damasco. Los informes no tardaron en llegar a Sir Moshe Montefiore en Gran Bretaña, así como a la familia Rothschild en Alemania y a Adolphe Cremieux en Francia, quienes tenían una gran influencia en los gobiernos de sus países. Por intermedio de Montefiore, quien solicitó una audiencia privada con la reina Victoria junto al abogado judío Adolphe Cremieux de Francia, lograron involucrar a los gobiernos de Francia e Inglaterra para presionar al gobernador de Egipto y de Siria, a fin de liberar a los judíos de ese falso libelo de sangre que se había dispersado por todo el mundo, llegando incluso hasta los Estados Unidos. Entonces, Montefiore, apoyado por algunos líderes influyentes, encabezó una delegación que se presentó ante el gobernador de Siria, Mehmet Ali, y gracias a las negociaciones realizadas, el 6 de septiembre de 1840 se logró la libertad de todos los prisioneros judíos de Damasco, aunque desgraciadamente 4 de ellos ya habían fallecido en cautiverio. Pero más tarde, en Estambul, Moshe Montefiore logró convencer al sultán Abdülmecid para que publicaran un firmán. Un firmán era un edicto que anula la acusación de libelo de sangre en todo el Imperio Otomano. Por lo tanto, el día 8 de Elul fue instaurado por los Jajamim de Damasco como un día de fiesta, un día de Yom Tov, por el milagro de haberse salvado de esas persecuciones y esa falsa acusación. Por lo que se acostumbra entre las comunidades del Shuam, las comunidades de Damasco, a no decir Tajanún en las tefilot en este día 8 de Elul, que en este año cae el próximo lunes. Una vez más, Boreolam se apiadó de Am Israel, escuchó nuestras tefilot con tanta devoción, con tanta kavaná, y escuchó nuestras tefilot y salvó a Am Israel en este día 8 de Elul.